Dios bendiga a nuestros amigos, maestros, padres de nuestro colegio, hermanos en la fe y alumnos en general. Bienvenidos a esta semana de consagración titulada La Mayor Esperanza. La reflexión para hoy se titula La Mayor Decisión, conocer a Dios. Nuestro texto clave, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por su Hijo. Dios siempre ha buscado darse a conocer. Antes que el pecado colocara una barrera entre Él y nosotros, la comunicación con Dios era personal y directa. La última vez que este tipo de comunicación ocurrió fue en ocasión de la entrada del pecado al mundo. Dios salió al encuentro de la primera pareja en el huerto del Edén y les anunció las consecuencias de su desobediencia. Los hombres desobedecieron, así que nunca más el ser humano gozaría de tal grado de intimidad con Dios al comunicarse con Él. ¿O tal comunicación sería de alguna manera nuevamente posible? Un hombre tomó la peor decisión de su vida al perder la comunicación con Dios cara a cara, producto del pecado. ¿Será que a través de otro hombre podría restablecerse la comunicación con Dios? Varios siglos pasaron y la Biblia registra la experiencia de un hombre que gozó de una comunicación sumamente íntima y directa con Dios. Su nombre fue Moisés. De él se nos dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Luego de la muerte de Moisés, es probable que el mismo Josué agregara lo siguiente a la biografía de este gran líder. Deuteronomios 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dios conoció a Moisés cara a cara. Y en esa experiencia, Moisés también conoció a Dios. El modo de comunicación entre ellos era muy simple y directo. Ellos hablaban. ¿Te imaginas hablar con Dios como habla cualquiera con su compañero? En diversas oportunidades la Biblia nos señala que Dios tomó la iniciativa de llamar y hablar con Moisés, además de responder a sus inquietudes. Luego de huir de Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. Atrás habían quedado los días de realeza y de su poder en la corte. Deben haber sido años difíciles, marcados por un pasado con errores y un futuro como pastor de ovejas que contrasta con el potencial que alguna vez tuvo. Moisés no desconocía la triste condición de Israel en Egipto, pero ya nada podía hacer. Ahora era un mero espectador, un espectador de su propia vida. Al menos eso pensaba él. Sin embargo, llegó el día en que lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Perfectamente él pudo rechazar el llamado de Dios e incluso se sintió no merecedor de tan honrosa invitación a servirle. Pero él tomó la mejor decisión de su vida. Desde ahí todo cambiaría. Desde aquel día los diálogos entre Dios y Moisés fueron muchos y profundos. Hubo ocasiones en las que algunas personas acompañaron a Moisés en el trayecto a sus entrevistas con Dios. Sin embargo, era solo Moisés el que se acercaba y dialogaba con Dios. Sin lugar a dudas, esas entrevistas a solas con Dios deben haber marcado profundamente la vida de este líder. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿cómo tendría el resto del pueblo de Israel una experiencia cercana con Dios? Hubo momentos importantes en la experiencia del pueblo en los que Dios no solo le habló a Moisés, sino que además le pidió que compartiera sus palabras y vivencias por escrito con el pueblo. Algunos episodios fueron muy positivos, otros bastante lamentables de parte del pueblo. Con todo, Dios invitó a Moisés para que guardara un registro como memoria de su misericordia y su fidelidad. Desde ahí en adelante, Moisés sirvió al Señor. Necesariamente, cuando tenemos una relación estrecha con Él, seremos la voz de Él para quienes nos rodean. Veamos algunos ejemplos.
En Éxodo capítulo 17 dice que el pueblo acababa de molestarse con Moisés y con Dios. Dudaban de la presencia de Jehová en medio de ellos debido a que sentían sed y no hallaban agua. La intervención divina fue sorprendente y todo el pueblo fue testigo de cómo brotaba agua desde una peña en Horeb. A pesar de su rebeldía, Dios mantuvo su fidelidad proveyendo para sus necesidades. Poco después de ese incidente, los amalecitas salieron a pelear con Israel y Moisés recibió instrucciones directas de Dios y mientras las siguieron, lograron vencer a los de Amalec. Jehová los había librado. Sin embargo, el incidente del agua nos demuestra cuán rebelde y olvidadizo podía ser el pueblo. Por esta razón, Dios le indicó a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro. Es significativo pensar que estos relatos están aún en nuestra Biblia hoy, debido a que Moisés siguió esta instrucción divina. Nos sirven como recordatorio constante de la fidelidad y la paciencia de Dios. La palabra de Dios que hoy tenemos sin duda es el mejor registro de un hombre que tomó la mejor decisión de su vida: tener una vida conectada con su Señor. ¿Tienes una Biblia? Consigue una. Es la mejor manera de comenzar. Es la mejor manera de tener una relación íntima con nuestro Dios. A través de estas líneas conocerás profundamente quién es el Señor. En este episodio se registra el optimismo del pueblo. Pretendían guardar todas las indicaciones de Dios. Estas habían quedado escritas en el libro del pacto. Este libro probablemente fue creciendo hasta que fue colocado al lado del arca del pacto, en donde estaban las tablas de la ley. Si tú ves Deuteronomio 31, puedes ver eso. El optimismo del pueblo sirve de telón de fondo para la narración que sigue. La palabra dice que Moisés subió al monte para recibir más indicaciones de Dios, más instrucciones de parte de Dios respecto a la forma en que Dios se revelaría a ellos en el santuario, indicaciones para su vida. Sin embargo, cuando Moisés regresa al campamento, halla al pueblo quebrantando todo lo que habían prometido. El famoso episodio del becerro de oro. ¡Qué contraste! El libro escrito por Moisés y escuchado por el pueblo era un testigo poderoso en contra de ellos mismos. Sin embargo, hermanos, qué hermoso es ver cómo el diálogo íntimo entre Dios y Moisés le brinda una nueva oportunidad al pueblo y dijo: ahora, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Para terminar, la comunicación íntima entre Dios y Moisés dan forma a lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Como tales, son un testimonio irrefutable de nuestra debilidad como seres humanos, pero al mismo tiempo proclaman cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Su palabra nos recuerda las maravillas que Él nos ha prometido. Tal como actuó en el pasado, lo hará con nosotros en el presente. Sin embargo, ¿cuán fácilmente se nos olvida que tenemos a un Dios poderoso a nuestro lado? ¿Qué tan fácilmente olvidamos que Dios es grande? Debemos permitir que la Biblia refresque nuestra memoria y nos invite a confiar en las victorias que Dios nos dará. Al mismo tiempo, ¿cuán reconfortante es poder repasar las vivencias de un pueblo de Dios? Nada se oculta. Tanto lo bueno, pero especialmente lo malo, se nos relata con total honestidad. La Biblia no busca esconder las imperfecciones y al hacerlo nos permite entender que Dios está dispuesto a reconciliarse con gente imperfecta. Dios es un Dios de oportunidades. Cada error nuestro es una oportunidad en la que Él nos muestra su gracia y su fidelidad. La Biblia da testimonio de aquello. La vida de Moisés no fue perfecta. Estuvo marcada por luchas, por el desánimo, por el cansancio y en ocasiones por la frustración. Sin embargo, tomó la mejor decisión de su vida. En todo momento, el diálogo íntimo con su Dios lo sostuvo y supo cómo preservarlo. Pero, hermano, ¿qué dificultades enfrentas hoy? ¿Necesitas hablar hoy, pero no hay quien te escuche? ¿Te da miedo hablar o contar lo que podía acarrearte problemas o prejuicios delante de los demás? Hay un Dios que escucha, hay un Dios que habla, hay un Dios que está dispuesto a ese diálogo íntimo. La Biblia es el resultado de ese diálogo y está a tu disposición. El secreto de Moisés fue sencillo. Él hablaba con Dios y tú tienes la misma oportunidad.
Puedes vivir la vida con esperanza al confiar en la palabra de Dios. Recuerda, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo te pregunto hoy, padre, madre, alumno, amigo, joven, ¿aceptarás la palabra de Dios? ¿Permitirás un diálogo honesto con Dios? ¿Quieres ser testigo de cómo la palabra de Dios te guía? Entonces vive al lado de Dios, al lado de Dios que habla y escucha. Quiero orar por ti. Padre, gracias porque este día, Señor, hemos escuchado tu palabra. Bendice a las familias, bendice a los alumnos, a los maestros, a todas las personas, Señor. Ten misericordia y ayúdanos para querer y hacer, Señor, para que podamos tener una buena comunicación contigo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén.